Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a otro de los eventos más que tenemos a partir de la iniciativa Iber AC. El día de hoy vamos a tener un espacio de conferencia al que hemos titulado La práctica pericial y el sistema penitenciario, donde contaremos con dos especialistas. Por un lado, vamos a tener la participación del maestro Roberto González Toriz, quien nos va a dar una charla introductoria, la que tituló La importancia de una debida praxis pericial. El maestro Roberto González Toriz es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Notarán ustedes, bueno, que es maestro en criminología, tiene maestría en psicología criminal y forense por la Universidad de Ciencia Aplicada en Aguascalientes, una especialidad en psicología forense por la Universidad de Nayarit, una certificación de la International Association of Forensic Criminologists y Academy of Behavioral Profiling en perfilación criminal, una certificación en criminología forense, perdón, una certificación de Forensic Criminology Institute en victimología forense. Antes de iniciar, maestro Toriz, ¿se encontrará por aquí entre nosotros ya? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestro, adelante. ¿Gusta que dejemos su presentación o va a presentar usted algo en particular, como usted nos indique? No, si gusta dejar la presentación, Ah, ok, perfecto. les pido nada más de favor si me avisan si hay alguna falla en la transmisión o en el audio. Estoy transmitiendo y salió un fondo ahí. Pues estoy transmitiendo aquí desde a lo que viene siendo las instalaciones del reclusorio. Oriente acabo de salir de una audiencia, entonces, ahí está. Ahí está. Vamos a comenzar, si les parece. Maestro, igual en cuestión de tiempo, si usted me va avisando Sí, por supuesto, maestro, cuente para con que no ello. haya mayor complicación. Y pues vamos a comenzar con esta importancia de la praxis pericial y que pues va a tener una repercusión muy grande en el apartado de la impartición de justicia. Les ofrezco una disculpa si traigo el cubrebocas, pero pues son condiciones que nos piden aquí dentro de las instalaciones. Igual si hay algún problema con la voz, me lo dicen para tratar de modularla mejor. ¿Se escucha bien? Sí, maestro, de este lado se Perfecto. escucha Bueno, perfecto. vamos a empezar con unas... Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por su tiempo. Y vamos a empezar con unas estadísticas que son importantes para que vayamos contextualizando el fenómeno de la petición, el fenómeno de la mala praxis pericial, cómo influye en que personas puedan estar en reclusión debido a una decisión que se toma por una pericial mal ejecutada, mal realizada. Tenemos que hasta el 1 de abril del 2022, datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario aquí de la Ciudad de México, hasta abril de este año, hay una cantidad de 26,044 personas privadas de su libertad. Estamos hablando de 26,004 vidas que están recluidas en los diferentes centros penitenciarios que tenemos, por lo menos aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estamos hablando de 13 centros penitenciarios, 2 femeniles, 11 varoniles, y la división estadística que tenemos de esto es que de estas 26,004 personas, 24,454 son hombres y 1,550 son mujeres. Entonces ahí vemos una desproporción también sumamente marcada entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que se encuentran ingresadas en estos centros penitenciarios. Igual, si alguien va teniendo alguna duda o alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay mayor problema con esto. ¿Con la situación jurídica que están atravesando estas personas? Es decir, cuántos son procesados, cuántos son sentenciados, porque aquí viene también una parte importante para que vayan ustedes armando este panorama.
Estamos hablando de 26.004 personas privadas de su libertad. Procesadas de estos 24.000 son 7.439 personas que han sido procesadas, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Y 18.521 han recibido sentencia. ¿Sale? De estos datos que tenemos, 23.371 casos son del fuero común y 2.633 son casos del fuero federal. Hablamos también de que hay datos acerca de el lugar de origen, de dónde provienen estas personas que están en reclusión. Hablamos que por lo menos un 77.9 de personas, 78% de los internos pertenecen a la Ciudad de México. De estos, hablamos que hombres son 19.139 y mujeres son 1.135 personas. Del Estado de México son los que ocupan el segundo lugar, teniendo una cantidad de 8.45%, que es son 2.198 personas, lo que nos marcan aquí las estadísticas. Entonces, en primer lugar, la mayor cantidad de personas que están ingresadas aquí pertenecen a la Ciudad de México y en segundo lugar tenemos del Estado de México y así subsecuentemente vamos teniendo personas provenientes de otros estados. ¿Vale? Y hablamos también de una cuestión importante, el hacinamiento. La cantidad de personas que están inmersas en los reclusorios, pues es sumamente abismal. En su inicio, recordemos que la cárcel fue contemplada a nivel unicelular, es decir, que una sola persona estuviera en, en reclusión, en un solo cuarto. Y esto servía, o el fin de la cárcel era en su inicio, provocar una reflexión de la persona que había cometido el delito o el hecho criminal, que había cometido la falta. Inicialmente, pues esto correspondía a una reflexión y esta reflexión se iba a llevar a cabo en un internamiento solitario, en un internamiento donde la persona no tuviera comunicación con otros sujetos y entrara básicamente en una introspección acerca de lo que había realizado, acerca de lo que había hecho. Actualmente esto no lo tenemos ya. Es imposible, muy difícil que una sola persona pueda estar en una celda con condiciones humanas y que no sea por castigo. Tenemos una situación de un 30.77, casi 31% de sobrepoblación en lo que viene siendo el reclusorio oriente. Y en segundo lugar tenemos al reclusorio norte. Los datos oficiales nos marcan que estos dos centros de reclusión son los que van a tener mayor grado de sobrepoblación. Y también esto va de la mano con que sean uno de los centros penitenciarios de mayor conflicto que se tienen aquí en la Ciudad de México. ¿Vale? De hecho, ahorita yo que estaba en audiencia, había otras audiencias en paralelo ahí en el juzgado. Todavía es una audiencia del sistema antiguo, no es el sistema, bueno, le llaman nuevo. Todavía es del sistema antiguo, fue una junta de peritos lo que tuve. Y en las otras juntas no estaban algunas personas procesadas porque decían que no tenían personal de custodios que los pudieran trasladar desde el reclusorio, desde la zona de población, hacia los juzgados. Entonces estamos viendo ahí también que hay una carencia de material humano para poder llevar a cabo unas tareas correctas y adecuadas en el sistema de impartición de justicia. Esto no es nuevo, esto nosotros lo vamos teniendo ya desde hace unos ayeres, desde hace varios siglos. No sé cuántos de ustedes hayan leído al Marqués de Beccaria,
a César Beccaria, con su libro El Tratado de los Delitos y de las Penas. El Marqués de Beccaria fue un parteaguas dentro de todo este sistema penitenciario, dado que fue uno de los primeros en reconocer que había una mala praxis en la procuración de justicia. Si no han tenido oportunidad de leer este libro, se lo recomiendo mucho. Se llama el manual, el tratado, manual, este, el Tratado sobre las Penas y los Delitos, del manual de César Beccaria, perdón. Lo edita Porrúa, Editorial Porrúa lo tiene, y van a ver que hay mucha similitud de lo que pasaba en la época de la Santa Inquisición, que es contra quien va la crítica del Marqués de Beccaria, cómo se llevaban a cabo los juicios, cómo se llevaban a cabo las sentencias, cómo se llevaban a cabo la toma de declaración a los inculpados y cuáles eran los medios y los métodos de investigación de esa época. El principal medio de investigación de esa época, nos marcaba Beccaria, era la tortura. La confesión se obtenía a través de la tortura. Y esto vemos que desde el año del 2003, que aquí en México se reconoce el protocolo de Estambul, pues desde el 2003 al 2013 habíamos tenido un incremento del 300% de denuncias sobre tortura. Bueno, ¿se oye? Sí, adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, adelante. No, adelante, maestro, él es nuestro siguiente invitado. Ok. Entonces vemos que esta parte de la obtención de la declaración a través de la tortura, pues no es algo nuevo, no es algo reciente, esto lo tenemos desde hace siglos y es un mal que todavía nos sigue aquejando. ¿Por qué se tortura? ¿Por qué se obtiene información bajo tortura? Porque muchas veces las personas encargadas de la parte de investigación no les gusta investigar. O sea, suena muy simple, muy banal, pero no escatiman en mayor esfuerzo, mayor reparo que obtener o sacar una información a través de estos métodos de violencia. Y de aquí va muy de la mano con la parte de una adecuada praxis pericial. Si ya hay una deficiencia por parte de la autoridad investigadora, por parte de la policía de investigación, si ya hay una deficiencia en su metodología, en sus formas, en sus procedimientos, de hecho desde la misma detención observamos una deficiencia, esto viene a afianzar más la mala praxis pericial. Porque hay periciales, ¿a qué me refiero con una mala praxis pericial? A que se realizan los dictámenes de cualquier materia se realizan de una manera inadecuada, con carencia de protocolos, con carencia de metodología científica, con carencia de sustentos teóricos. Hace aproximadamente, que les gusta, unos 10, 15 años, se emitían dictámenes en cualquier materia, vuelvo a repetir, balística, criminalística, psicología, medicina. Se emitían dictámenes que terminaban con la conclusión o con la leyenda de la conclusión: a mi leal y fiel saber y entender. Concluyo que si hay tortura o si hay daño psicológico, pero era una leyenda que era mi fiel y leal saber y entender. ¿Esto a qué se refería o a qué hacían a referencia los peritos en esa época? De que lo que estaban concluyendo esos dictámenes era verdad absoluta, que no se prestaba a discusión y que lo que yo digo es verdad porque lo digo yo, no porque haya un fundamento, no haya un sustento, no haya una investigación científica, metodológica previa a lo que yo estoy diciendo.
sino que lo que yo concluyo es verdad porque yo lo estoy diciendo. Esto también lo veíamos en la época de César Beccaria, les digo, estamos hablando de la Santa Inquisición, donde las formas para poder comprobar la culpabilidad de una persona eran completamente irrisorias. Si a alguien se le acusaba de un robo, tenían que someterlo a las ordalías o los juicios de Dios, que se llamaban en esa época, básicamente para un robo, para demostrar la inocencia de una persona, se ponía un caldero de metal con agua hirviendo y una piedra en el fondo de este caldero, y la persona, un caldero grande, la persona acusada del delito tenía que meter la mano en el caldero con agua hirviendo para sacar la piedra del fondo, y si el brazo salía libre, sin heridas, sin ningún daño, pues hablaban de que la persona era inocente porque había recibido ayuda divina. Pero si salía el brazo dañado, el brazo lastimado, pues era culpable y por lo tanto tenía que recibir su castigo. Entonces veíamos este tipo de juicios irracionales, estos juicios tendenciosos, que en la actualidad han cambiado de forma, pero tienen todavía esa esencia de irresponsabilidad, de falta de un conocimiento correcto de la materia que se están realizando. Y esto es lo que actualmente le llamamos los estándares de prueba, la cientificidad en los estándares de prueba. Si te están responsabilizando a ti de algún delito, homicidio, robo, agresión sexual, no basta solamente con la declaración de una persona, no basta solamente con el testimonio de un individuo. Debemos de probar científicamente que tú estás vinculado, que tú participaste, tú tuviste una participación activa en este tipo de delito que se te está inculpando. Y es entonces por lo cual mandan a llamar a los diferentes peritos en diferentes materias que se van a requerir. Pero estos estándares de prueba deben de seguir lineamientos, lineamientos propios de su ciencia, lineamientos propios de su academia. En materia de psicología nosotros tenemos diferentes protocolos, tenemos diferentes manuales, guías de buenas prácticas, que no los inventa una fiscalía, no los inventa una procuraduría, no los inventa un tribunal, los inventan cuerpos colegiados, los inventan comunidades científicas de psicología en este caso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como peritos en psicología? Retomamos esos lineamientos, retomamos esos manuales, retomamos esos puntos para poder emitir nuestro dictamen, nuestra conclusión. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es la aplicación del método científico. Tengo un problema, tengo un objetivo, ese objetivo voy a generarle una pregunta de investigación, una hipótesis, esto lo tengo que someter a una experimentación, voy a obtener resultados, estos resultados los voy a cotejar con lo que dicen otros expertos, otras personas que han investigado el tema, y voy a concluir si lo que yo estoy encontrando en mi evaluación, si lo que yo estoy encontrando en mi intervención psicológica es compatible con lo que dicen los otros colegas. Y entonces ahí ya podré emitir si una persona tiene indicadores psicológicos de haber sido torturado, o si una persona tiene daño psicológico derivado de un delito violento, o si una persona tiene indicadores psicológicos de haber sido agredida sexualmente, pero no es porque lo diga yo, sino porque los hallazgos que estoy encontrando están fundamentados o están sustentados en investigaciones previas y se están siguiendo protocolos o manuales. ¿Por qué se utilizan los protocolos? Muchas veces he escuchado a algunos compañeros, algunas personas decir que hay una especie de protocolización de todo, para todo protocolos, para todo protocolos. Pues sí, se utilizan los protocolos, ¿por qué? Para reducir los errores.
El uso de protocolos, el objetivo del uso de protocolos es precisamente minimizar el rango de error de tu participación. Si todos utilizamos los protocolos adecuados de nuestras diferentes ciencias, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Cuando no se están arribando a la misma conclusión o se están obteniendo resultados diferentes en una misma pericial, significa que alguno de los dos, algunas de las dos pruebas periciales, alguno de los dos dictámenes están mal hechos. ¿Cuál es la importancia de esto? El juez va a tomar una decisión en función de esas periciales. Se supone, y lo pongo ahí entre duda, porque estarán viendo ustedes más adelante, la máxima prueba que podemos tener en un proceso penal es la prueba pericial, porque es la prueba científica. Vamos a tener otro tipo de pruebas, pruebas testimoniales de personas que pueden decir, sí, yo vi a esta persona realizar esta conducta, sí, yo vi a esta persona salir de esta casa, sí, yo vi a esta persona portando un arma, pero eso lo va a decir una persona nada más. Vamos a tener pruebas documentales. Sí, pues aquí está su firma, sí, aquí está su letra de esta persona. Sí, él lo firmó. Pero la prueba máxima, o la prueba reina, como le llaman, pues es precisamente la prueba pericial. Perdón. Porque aquí vamos a hablar con ciencia, con elementos científicos, que se podrán debatir, pero vamos a tener un fundamento del por qué sí o del por qué no. El juez deberá estar obligado a atender a estas pruebas periciales. Si estas pruebas periciales no cumplen con los estándares de cientificidad mínimos, deben de ser repuestas, se deben de realizar de nueva cuenta. Es importante también tomar en cuenta a la persona que está realizando la pericial. Ver qué tipo de formación académica tiene. Alguien que está realizando una pericial, alguien que esté ejerciendo como perito, es una persona que mínimo tiene un posgrado en formación académica. Tú no puedes salir de la licenciatura, tú no puedes salir de la universidad y luego hacer periciales, porque no tienes la formación académica, no tienes el conocimiento metodológico para realizarlas. Necesitas un entrenamiento adecuado y necesitas una profesionalización, necesitas actualización. Vean si tienen compañeros, compañeras que estén escuchando esto, si tienen acceso a un dictamen, vean el nombre de la persona, del perito que firmó ese dictamen, búsquenlo en el Registro Nacional de Profesiones y vean cuál es su grado académico de esa persona. Si se queda a nivel de licenciatura, pues vamos a tener muchas fallas ahí, porque esa persona no va a ser un testigo experto. Ahora se les llama testigos expertos, ya no se les llama peritos. Testigo experto es una persona que tiene un estudio de posgrado relacionado con el área que está ejerciendo. Testigo experto es alguien que se está profesionalizando, es decir, es alguien que está con cursos, con talleres, que está en la academia, que está en procesos de investigación, que tiene publicaciones científicas, tiene escritos en revistas, tiene libros publicados, y esa persona va a tener mayor credibilidad en su dicho por toda la formación que está teniendo. Ahora, el punto aquí es que también los peritos o las personas que trabajan en instituciones van a tener deficiencias en el sentido de que en el país hay una crisis forense. ¿A qué se llama crisis forense? A que no hay una capacitación adecuada, no hay material humano también necesario para poder llevar a cabo una adecuada investigación. En cuestiones concretas, se hablaba, de acuerdo a un informe del Observador de Derechos Humanos, de Human Rights, nos hablaban que por 100,000 habitantes hay solamente 3 peritos
de cada especialidad. Por 100,000 habitantes hay 9 policías. No hay protocolos homologados en las diferentes ciencias periciales. No, hay una carencia de capacitación. De cada 100 homicidios, nos ponían de ejemplo, de cada 100 homicidios que ocurren, en solamente 5 casos hay un responsable, dejando 95 casos libres. Ellos te decían, para poder resolver todos los homicidios que han ocurrido en los últimos 10 años, sí, que digas, el día de mañana ya no matan a nadie, para poder resolver estos homicidios tienen que pasar más de 126 años, porque no tenemos al personal suficiente y necesario para llevar a cabo la investigación y mucho menos para llevar a cabo esta praxis pericial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la conclusión? Llevar a resoluciones, llevar a sentencias inadecuadas, sustentadas simplemente por declaraciones obtenidas bajo tortura, por malas praxis periciales y por una inadecuada defensa. En concreto, y ya para concluir esta breve charla, hay una crisis forense en México y esta crisis forense está afectando a las personas que están dentro del reclusorio. Yo les agradezco mucho la invitación para poder platicar con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Estimado maestro Roberto, le agradezco mucho que nos haya podido nutrir con una charla introductoria para darnos a conocer cómo está el panorama forense en la práctica real. Me gustaría, antes de pasar a nuestro siguiente ponente, hacer una pequeña pregunta. Dígame. Comentaba usted esta parte de la formación, comentaba usted de esta parte de la profesionalización de los peritos, etcétera. Yo tengo una inquietud, salvo que a ver si me puede apoyar al respecto. Normalmente en un caso suelen intervenir dos peritos, ¿no? Suelen intervenir los peritos oficiales y los peritos particulares. ¿Mm? Así, en términos muy generales y así una estadística, a lo mejor voy a pecar de replicar una vieja práctica, ¿no? Pericial. Pero así como a leal sabría entender, mi estimado maestro, del total de peritos que participan, tanto públicos como privados, más o menos, ¿cuántos de ellos realmente cuentan hacia nivel porcentual con la capacitación idónea y las capacidades necesarias como para poder peritar con eficacia? Son mínimas, son mínimas. Si estoy hablando de un 10%, creo que estoy siendo muy optimista. Es principalmente la mayoría del grado académico que van a tener es de licenciatura. Habrá algunos que tengan algún posgrado, pero que no están relacionados directamente con el área de ejercicio laboral. Podrán tener, por ejemplo, un perito en balística, podrá tener un diplomado, una maestría en criminología, o un licenciado en criminología podrá tener una maestría en hechos de tránsito. ¿Sí me explico? Mm. No hay una concordancia. Entonces, podemos hablar de un 10% de personas que realmente están capacitadas para poder ejercer la profesión de perito en cualquier ciencia. Estamos siendo muy optimistas. Sí hay una crisis bastante fuerte que no se ha atendido. No se ha atendido y esta crisis también viene muy sedimentada desde la academia, desde la licenciatura. Eh, ya será tema de otra plática, pero en muchos casos vemos también a docentes o profesores o instructores que están dando materias que jamás en su vida han ejercido la vida real. Eh, básicamente, rápidamente, no quito mucho tiempo a nuestro siguiente ponente. Hay gente que está dando perfilación criminal y jamás en su vida ha hecho un perfil criminal. Jamás en su vida ha testificado ante la corte para poder emitir un perfil criminal. Y la materia la da solamente pasando videos o películas de qué es un perfil criminal. Así
Y eso es la mala praxis desde la licenciatura que se va multiplicando ya en el ejercicio laboral. Ok. Maestro Roberto, mire, tenemos aquí una pregunta que de hecho se vincula con el siguiente ponente que vamos a tener. Nos pregunta Carmen, Carmen Chuquimia, que si bien es cierto que de repente hay la ejecución o la mala ejecución infundada en función del criterio del juez, que suele ser ¿Mm? injusto para la víctima, en estos casos que hay una mala ejecución de sentencia por parte del juez, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, ahí entramos en materia ya jurídica. Ahí se deben de meter diferentes escritos o instancias para hacer una reposición del proceso. Precisamente, vuelvo a insistir, no quiero decir mentiras y caer en alguna barbaridad, pero básicamente de una manera muy general, el abogado mete un escrito o hace evidente que el proceso por el cual se está decidiendo una sentencia tiene diferentes anomalías. Y esto va a llevar a una segunda instancia, ya no sería directamente con un juzgado, sino estaríamos hablando ya con se me fue el nombre, una autoridad mayor que el juzgado, para que, se fue, con las salas, perdón, ya no es en un juzgado, sino ya es en una sala, sala penal, sala familiar, donde ellos van a revisar el caso que ya se emitió una sentencia y van a regresarlo y van a decir, ¿saben qué? Pues hay fallas en esto, necesitan realizar estas periciales, necesitan realizar unas nuevas periciales porque pues no hay una debida praxis pericial. Entonces es básicamente lo que se hace, pedir una reposición del proceso, evidenciando las fallas que hay. Per- ok, perfecto, maestro. Pues me gustaría invitarlo más adelante, si gustaría poder compartirnos más de cómo es esta adecuada praxis en un momento distinto a este. Ojalá acepte acompañarnos, maestro Toriz, para compartirnos un poco de esta experiencia ya más a profundidad. Si fuera el caso, Sí, bueno. claro, con gusto. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos ya nuestro siguiente ponente en puerta, pero antes de dar el acceso a nombre de Iniciativa Ibera C, eh, entregamos el presente reconocimiento al maestro Roberto González Toriz por su participación como ponente en esta conferencia online que titulamos La práctica pericial y el sistema penitenciario, presunto culpable, que hemos celebrado el día 21 de abril de 2022 y que nos ha acompañado con el tema la importancia de una debida praxis pericial como una charla introductoria. Maestro Roberto, muchas gracias. Si gusta acompañarnos en la siguiente ponencia, sus comentarios serían fundamentales porque tenemos a continuación a un segundo ponente que pasamos a presentar. Esto es una entrega de constancia simbólica. Le haremos llegar la constancia a su correo para que la tenga. Notará que ya está con nombre, firma, un código QR que está personalizado para que no haya esta suerte de duplicaciones y queda completamente para usted, maestro González. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, maestro. Licenciada Maite, si nos hace el favor. Claro que sí, pues abrimos el siguiente espacio con un invitado especial, pues el día de hoy tenemos a Antonio Zúñiga, quizás algunos de ustedes lo conozcan, pero para aquellos que no, él se dedica el día de hoy a la música, específicamente al género de rap, y en sus letras nos comparte la sensibilidad de un habitante de Iztapalapa, México, en el cual fue conocido por el documental Presunto Culpable, donde se relatan todos los hechos y lo que pasó en el caso, el cual fue injustamente y pues Antonio Zúñiga, presunto culpable, el escenario es tuyo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que están aquí agregados, los que nos están viendo y los que nos van a ver en algún momento. Pues yo muy bien, muchas gracias por haberme invitado, por tomarme en cuenta. Muy interesante la plática del maestro Roberto. Pues aquí estamos. Eh, Antonio, me gustaría preguntarte si tienes algún material que quieras presentar o podemos dejarlo así abierto.
No, creo que podríamos dejarlo así y podemos comenzar con la charla si gustan. Perfecto. Bueno, para los que no conocen a Antonio Zúñiga, que nos acompañan de otros países, Antonio Zúñiga, si no mal recuerdo, si gusta hacerme alguna corrección, en el año 2005 fue señalado como el responsable de un homicidio que él no cometió, Así es. lo que llevó a los amigos de Antonio a buscar a unas personas que se dedican a hacer documentales para que pudieran retratar el caso. Y en este documental, bueno, a final de cuentas lleva por nombre Presunto Culpable, donde se pudo acompañar a Antonio Zúñiga en todo este proceso lleno de injusticia, de huecos legales y demás cuestiones que le costaron a Antonio Zúñiga su libertad por un tiempo. Antonio, me gustaría empezar solicitándote, si fueras tan amable, de presentarnos un poco de quién eres y si nos pudieras contar cómo fue todo este proceso que llevaste durante todo este asunto del documental. Ok, bueno, pues si quieres, voy a comenzar. Si en algún momento sientes que estoy redundando mucho en una parte, pues ahí me echas un grito, ¿no? Para que podamos avanzar rápido. Bueno, pues les platico, soy Antonio Zúñiga. Pues la verdad es que yo siempre me he dedicado a la música, siempre me ha gustado la música, el arte. Me ha gustado siempre reparar, siempre he sido técnico, reparo computadoras, etcétera. Es decir, es algo que a mí me agrada hacer y la música, por supuesto, más. Tengo, no sé, poco más de 20 años, veintitantos años dedicándome a la música. Ahora cuento con un estudio de música que era el sueño de todo músico. Hace, cuando yo empecé, que no existían casi ni las computadoras, casi nadie las tenía. Hoy tengo un estudio de música. Pues bueno, creo que esa es como parte de lo que puedo decir de mí. La historia de Presunto Culpable comienza en el 2005. Para quien no ha podido ver la película, espero que en algún momento puedan verla. Se llama Presunto Culpable. Yo vengo caminando por la calle y mientras vengo caminando se patina un carro tras de mí, me detienen tres personas por la espalda, me suben a un automóvil a la fuerza. Yo en ese momento pensé que estaba siendo secuestrado, fue lo primero que me vino a la mente. Dije, wow, estoy siendo secuestrado, no tengo dinero, esto es absurdo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les voy a dar dinero? Y conforme íbamos avanzando, bueno, empiezo a escuchar que hablan por radio, que ellos hablaban por radio, y entonces dije, bueno, es la policía, ok, me tranquilicé un poco, dije, no hay problema, yo no he cometido ningún delito, ahorita que lleguemos a donde me llevan, supongo a la estación de policía, pues, no sé, yo creo van a hacer las preguntas, etcétera, y me van a dejar ir porque yo no he cometido ningún delito. Una vez llegando, comienza un interrogatorio que era bastante absurdo. Era un interrogatorio en donde solo preguntaban dos cosas mientras me manoteaban el pecho, había gritos, golpes, amenazas, y me decían, ¿dónde está el arma? Y entonces yo contestaba, obviamente, pues, ¿cuál arma? No, no sé de qué me están hablando. Y ellos decían, ¿dónde están los otros? Y yo decía, pues, ¿cuáles otros? Bueno, pues este interrogatorio duró bastantes horas, me tuvieron parado frente a la pared bastantes horas, yo no, la verdad es que no sé cuánto tiempo, estuve incomunicado 2 días, no pude hablar, mi familia estaba afuera y lo sabía porque me habían pasado ropa para cubrirme, comida, etcétera. Entonces yo sabía que estaba mi familia afuera, pero no me permitieron nunca hablar, no me permitieron hacer una llamada, es decir, estuve incomunicado 2 días y justo a los 2 días, que es el término constitucional que tienen para poderme tener detenido, deciden mandarme al reclusorio y entonces en este caso, bueno, yo voy a dar al reclusorio, perdón. Ya una vez en el reclusorio, pues la verdad es que nuevamente sucedió algo muy extraño, que era que realmente parece que es un juego, parece que es una especie de teatro, donde en realidad tú te vas a quedar, no importa lo que hayas hecho, porque te hayan traído, si eres o no, sino en realidad pareciera que todos fingían nada más, como que vamos a hacer cada quien nuestro papel y de todos modos lo vamos a dejar. Entonces yo pasé todo un juicio, pues casi solo. Tenía primero al principio, la primera audiencia tuve un abogado de oficio, después tuve un abogado particular que no sabemos cómo llegó, alguien entre amigos y familia, alguien lo llevó y pues supuestamente me empieza a defender, pero este abogado era, lo único que hacía era llegar y decirme, todo está bien, no te preocupes, tú ya te vas, pues tú no fuiste, no hay ninguna prueba contra ti, tú ya te vas, tú no te preocupes. Oiga, pero ¿qué va a pasar? Y entonces no me decía nada, ¿no? Yo en ese momento,
obviamente por ignorancia, yo no sabía que estaba siendo mal defendido. Es decir, yo no sabía qué hacía un abogado, ¿no? Dije, bueno, muchas veces tuve dudas y tuve sospechas de que este abogado no estaba haciendo nada, pero pues parte de mi mente me decía, el especialista es él y tú no sabes. Entonces, por más que tú creas que sabes y que él está haciendo mal su trabajo, él es el especialista. Entonces, bueno, yo tuve un juicio donde el abogado no hizo absolutamente nada, casi no aparecía. Cuando aparecía, pues me decía, todo va bien, no te preocupes, tú ya te vas. Y claro, me convenció porque yo mismo me decía a mí, yo no fui, yo no lo hice, yo ya me voy, ¿no? Entonces, acaba este juicio tardó aproximadamente un año, me dan una sentencia de 20 años, 5 meses, no sé qué. Y en ese momento mi familia, por obra de la casualidad, encuentra a 2 abogados que estaban tratando de cambiar las leyes junto con un grupo extenso de aquí del país para que los juicios dejaran de ser lo que eran, todo escrito y esto que ya conocemos, para que formaran estos juicios orales que ahora ya también conocemos. Entonces ellos levantaban escenas de gente, testimonios de gente dentro de la prisión y esto ellos generaban como una estadística y lo mostraban visualmente a Cámara de Diputados, o sea, gente que pudiera hacer el cambio para poder impulsar los juicios orales. Bueno, mis amigos los contactan, hablan con ellos y les dicen, oye, tenemos un problema, mira, este amigo, bueno, es decir, platican con ellos y ellos aceptan verme la primera vez. Recuerdo que la primera vez que me vieron me dijeron, es increíble, no te podemos creer que te hayan hecho esto que tú platicas, nadie puede estar en la cárcel sin una sola prueba, etcétera, etcétera. No hay mucho que podamos hacer, porque yo ya había gastado mi apelación, yo ya había apelado y la resolución de la sala fue dejarme, fue la confirmación en muy poco tiempo, es decir, pareciera que ni siquiera lo leyeron, no lo sé. Y entonces ellos me dijeron, mira, solo te queda un amparo y este amparo, pues no sabemos si vaya a funcionar, esperamos que sí. Creemos que hubo múltiples violaciones en tu proceso y lo que podemos hacer y te ofrecemos es que grabemos tu caso para intentar que esto no les suceda a nadie más. A mí me pareció un muy buen cambio, más allá de si yo podía salir al final o no, me pareció un muy buen cambio porque yo ya había experimentado lo que era sufrir un juicio, que en realidad, aunque no hay pruebas, tú no fuiste, lo demuestras y aún así te dejan. Entonces, bueno, yo quería un mejor país y además pensar un poco en la demás gente, porque ahí conocí mucha gente inocente que estaba en la prisión. Entonces yo acepté y de ahí comienzan a grabar este que ahora conocemos como documental de presunto culpable, todo lo que podemos ver en ese documental, para quien no lo ha visto, todo es absolutamente tal cual sucedió, no hay, no se rehizo ninguna parte, ni lo regrabamos, ni todo está grabado justo en el momento en que sucede. Entonces, pues comienza este nuevo juicio y gracias a estos abogados, que era Roberto Hernández y Laida Negrete, yo recibo el apoyo de un muy buen abogado que se llama Rafael Heredia y Salvador Herrera, que deciden tomar el caso pro bono, es decir, sin cobrar un centavo, porque yo no tenía, ¿no? Yo, para ese momento yo ya había perdido absolutamente todo, donde vivía, toda mi ropa, mis cosas, yo, o sea, quedé completamente en la calle y ellos comienzan a defenderme y obviamente se iba grabando todo lo que sucedía. Bueno, pues después de toda esta grabación, para quien ya lo pudo ver el documental de Presunto Culpable, eh, pues se logra una sentencia absolutoria. Después de que el juez me vuelve a condenar de nuevo, en la sala, una vez que apelo, deciden que efectivamente no hay pruebas suficientes y que hay una duda razonable. Así lo quisieron poner ellos. Y bueno, pues gracias a eso yo salgo, el documental tardó algunos años en salir, yo salí en 2008 de la prisión y el documental me parece que sale en el 2011. Entonces, bueno, pues creo que fue el documental más visto en México. Eh, ganó 26 premios o más, etcétera, etcétera. Es decir, fue muy visto, se vio hasta en la India,
en muchos países. La intención no era ridiculizar a nuestro país ni ridiculizar las leyes, sino buscar un cambio que nos beneficiara absolutamente a todos. Y bueno, pues eso, creo que a grosso modo, esa es la historia rápida de Presunto Culpable. Resulta un caso muy interesante, Antonio, por el hecho de que tu detención es en el 2005 y si mi memoria no me falla, los juicios orales se reconocen por ahí del 2008, ¿no? Entonces debió haber sido un proceso bastante complicado. Cuando esto comenzó a suceder del documental, Antonio, ¿no te generó problemas al interior del centro penitenciario? Pues mira, yo lo que creo es que cuando comenzaron a grabar, me pidieron grabar, yo acepté, eh, pues tal vez a sabiendas de que podría molestar a algunas personas, a los custodios, a los mismos compañeros, pero por eso yo la verdad es que tuve la verdad es que yo lo hice con mucho respeto a todo el mundo. Yo no salgo acusando a nadie ni salgo diciendo, ay, es que o me pegan. O sea, realmente la intención era pues mostrar cómo era que un sistema que está creado para hacer justicia no la hace. Entonces, realmente esa era la idea y creo que mucha gente lo captó. De hecho, hay pequeñas anécdotas como yo recuerdo que un día llego y me paro y el custodio se me acerca y me dice, oye, así me dijo, oye, es increíble, yo te veo y no te veo que seas una persona como las que siempre tengo aquí. Tú pareces una persona diferente, no creo que estés aquí por algo que tú hayas hecho, estoy seguro que estás aquí por algo, alguna confusión, etcétera. Y le dije, sí, claro, lo que le llaman de pagador, ¿no? O sea, es decir, pagas por algo que tú no hiciste. Entonces, pues cosas como esas, ¿no? Yo creo que pues este respeto hacia la gente y este respeto hacia las situaciones que sucedían, creo que fue lo que hizo que mucha gente me apoyara, ¿no? Como ya lo platiqué en el documental, pues de hecho hacían quinielas, ¿no? De ver si me iba yo a ir o no, es algo súper absurdo, pero pues es algo que se hace en la prisión, ¿no? Ellos apostaban y de hecho dentro de la prisión hay mesas de discusión legal, ¿no? Ya la gente que está allá adentro dice, no, es que mira, si hubieras metido este papel, no, pero yo creo que en el artículo tal, o sea, es muy gracioso que en realidad nadie es abogado, pero pues tienes mucho tiempo para estudiar, para aprender, para ver casos, entonces realmente te empapas mucho de eso. Entonces yo creo que fue eso, o sea, no recuerdo en algún momento que me haya causado así, que alguien me haya amenazado. Recuerdo que hasta el mismo director estaba consciente de lo que se estaba haciendo, entonces pues me mandaba a hablar, me hacía cualquier problema, puedes avisarme, etcétera. Pues la verdad es que o sea, no sufrí ninguna represalia adentro, ¿no? Ok. Em, y Antonio, por ahí en el mundo de los profesionistas se menciona que estar en encierro genera afectaciones de carácter emocional, pero esto lo decimos desde afuera. Me gustaría, si no tuvieras problema al respecto, que nos pudieras contar de qué manera a ti te afecta como persona en las emociones, en la autoestima o en cualquier otra esfera. Sí, mira, yo recuerdo que desde que llegué, a mí me daba vergüenza decir que iba yo no sabía ni cómo se decía, ¿no? Yo decía, no, pues por matar, o después oí que alguien había dicho que no sé, otra frase, ¿no? Que significaba que habías matado, ¿no? A mí me daba vergüenza, a mí me preguntaban, ¿por qué vienes? Entonces, desde ahí comienza un problema, ¿no? Comienzas a hacer del baño junto de, o sea, 30, 40 personas, o sea, no lo puedes evitar, no hay puerta, te ven. O sea, todo esto la verdad es que te merma como persona, o sea, te merma como persona, te merma eh, psicológicamente, o sea, empiezas a tener muchos problemas, te tienes que bañar frente de mucha gente, o sea, los baños pues, están abiertos, entonces no hay una privacidad y tienes que aceptarlo porque es así o no te bañas. Y de ahí comienzan muchos problemas, ¿no? Yo de hecho vi mucha gente allá adentro que les molesta su nombre. Si tú les dices su nombre, se enojan y te quieren casi golpear. Con el tiempo yo lo entendí. Cada que te llaman, o sea, cada que alguien te viene buscando, gritando, escuchas tu nombre y entonces vas al juzgado, está muy peligroso, hay varios muertos cuando van al juzgado, o sea, es algo ¿cómo decirlo? Es algo tan frustrante tener que ir a ese lugar y siempre te dan noticias malas y siempre te ven feo y siempre te tratan mal, que empiezas a asociar tu nombre
con este maltrato psicológico, con este daño que te causan. Entonces a mí me tocaba ya casi al final, cuando ya estábamos a punto casi de que yo saliera, yo escuchaba mi nombre y me daban ganas de vomitar. O sea, yo recordé mucho la película de Naranja Mecánica, ¿no? De que lo hacen ver violencia y cuando él ve violencia en la calle empieza a vomitar. Entonces me pasaba lo mismo, pero yo no era el único. O sea, a mí me picaban los dedos. Cuando ya mi nombre me empezaban a picar los dedos y comenzaba yo a regurgitar. O sea, la verdad es que es algo que yo no podría ignorar, ¿no? O sea, sé claramente, recuerdo una entre estas historias, recuerdo que una vez estaba acostado, creo que fue en el tiempo donde tembló y que estaba muy fuerte lo del juicio, y yo recuerdo así, despierto, acostado, haber visto un 100 pies así, y una parte de mi cabeza me decía, por supuesto, ese animal no existe aquí. Y otra parte me decía, pero lo viste y se te subió encima. Pero yo creo que es tanta la presión que te causa estos problemas. Yo hoy en día, y lo he platicado, no me causa nada platicarlo, me pongo nervioso al contestar una llamada. O sea, a mí contestar una llamada, o sea, levantar un teléfono y contestar, me hace sentir angustiado. A mí abrir el buzón y sacar papeles me hace sentir angustiado porque todo giraba en torno a, te llaman para una notificación, te llaman para esto y todo eran malas noticias. Entonces, la verdad es que estoy segurísimo que te causa un daño y a cada una de las personas se los causa muy parecido, pero muy en específico, a cada quien le causa un daño de alguna manera. He platicado con mucha gente que ha estado en la prisión y todo el mundo cuenta lo mismo. Desde 1 o 2 meses que han estado, sueñas repetitivamente que te agarra la policía, que te meten a la prisión, etcétera. O sea, la verdad es que es un daño que pues que te van causando y que cada quien tiene una respuesta hacia él, ¿no? Yo estoy seguro que a mí me ayudó el poder haber platicado frente a universitarios, todas las universidades, todas las prepas. O sea, yo lo platiqué y siento que fue como una catarsis, como poder desahogarme y además obtener la aceptación de la gente. Entonces creo que eso a mí me ayudó muchísimo, cosa que no sucede con la demás gente, que lo que hace es ocultarlo para que no lo vean como el de, ese estuvo en la cárcel, ¿no? Es un ratero, este es un... Entonces creo que sí te causa mucho daño esto. Sí, de hecho, esa es otra parte que te quería preguntar, Antonio, el estigma que queda cuando tú sales. Eh, ¿Sales con la absolutoria o sales aunque sea con alguna sentencia mínima? Mira, yo creo que ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? La verdad es que yo sale el documental, toda la gente que me conocía y la que me apoyó y la que estuvo ahí sabían que yo no era el que había cometido el delito, por lo consiguiente, pues yo tenía la aceptación y el apoyo de la gente que me quería y que me rodeaba. Cuando salió el documental, obtuve esa aceptación de la gente donde entienden que yo no fui y que demostré no haber sido y que luché para que esto no suceda. Entonces, la verdad es que yo no sufrí esta parte, pero sí, toda la gente que me ha contado lo oculta, o sea, no lo habla. De hecho, hasta en su misma familia le preguntan, oye, ¿cómo viviste ahí? Y dicen, no, no quiero hablar de eso. O sea, y cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué no quiere hablar? Mira, yo no lo cuestionaría, él tendrá su razón, pero pues algunos se avergüenzan. A algunos les habrán pasado cosas tan malas porque te pueden haber violado allá adentro o te pudo haber pasado algo muy fuerte que no quieres hablar de eso, es algo que lo interiorizas. Y el estigma con la gente, por supuesto, siempre va a haber gente, güey, si a mí me pasa que la gente nunca me ha hecho una grosería de frente, nunca, pero sí conozco gente que dice, ay, pues a mí se me hace que a lo mejor sí, porque tiene cara fea. Bueno, la cara yo no la escogí, ¿no? O sea, yo nací con esta cara, pero no creo que sea justo valorar a una persona por el tipo de cara, por cómo se vistió, por... Sí es verdad que hay unos patrones, ¿no? O sea, a lo mejor los ladrones tienen un estilo de vestirse, entonces si te vistes así, podría ser proclive a que crean que eres un ladrón o a que parezcas un ladrón. Esto es como en la música, ¿no? O sea, si eres rockero, se te nota inmediatamente por cómo te vistes, pero no creo que sea la norma, no debería de ser así, pero la gente, como lo sabemos, la gente a veces es cruel. La gente, estuviste en la prisión y desconfía de ti porque pues es un instinto como de supervivencia, ¿no? O sea, ese estuvo en la cárcel, mejor ni te le acerques, vámonos. Entonces creo que pasa mucho. Que sobre todo porque, a riesgo de que
tú me corrijas, de que también, si no mal recuerdo, tú eres de Iztapalapa, ¿no? Sí, yo ahí vivo. Entonces, ahí hay como un doble estigma, ¿no? Porque Iztapalapa no parece tener una muy buena imagen. Pues tenemos una... Sí, Ajá. que de hecho, o sea, es justamente lo que se está haciendo, ¿no? Como en todos los lugares hay mucha delincuencia. En algunos lugares hay más. Recordemos que Iztapalapa es más grande que otras áreas, ¿no? O sea, es decir, dicen, es que hay más delincuencia. Pues es que es más grande, es el doble o triple de otras zonas. Entonces, pues, digo, a lo mejor si lo escalamos, a lo mejor no está tan grave el hecho. Y luego también, yo lo he platicado mucho. Yo lo que creo también es que hay más corrupción aquí de la ley. Entonces, es súper fácil que el policía llegue y te diga, tú fuiste, voy te meto. Claro, tienes la cárcel llena de gente de Iztapalapa, entonces en Iztapalapa son súper ultra peligrosos. Pues a lo mejor también tiene que ver con que es súper fácil agarrar a alguien y meterlo y acusarlo de algo. Pues también hay que equilibrar un poco eso. Entonces, pues sí, como dices, ese doble estigma, pero bueno, pues sabemos cuáles son los lugares que ya son considerados peligrosos, ¿no? La Doctores, Catepec, no sé, o sea, hay una cantidad enorme. Estabas contando hace un momento, Antonio, que todavía el día de hoy, como a 9, 10 años de tu liberación, sigues teniendo como esas marcas producto de la experiencia interna. ¿Recibiste algún apoyo por parte del Estado cuando se te da tu liberación para tratar estas situaciones? No, no recibes ningún apoyo, no sé si exista el que puedas acceder a ese apoyo, pero pues muchas de las veces, como por ejemplo una reparación del daño, ¿no? Pero una reparación del daño equivale a tener que ir nuevamente a hacer papeleos, cosa que después de 2 juicios y 2 años y medio, pues no tenía yo ningunas ganas de irme a parar a ningún lado donde tuviera que hacer un papeleo. Entonces, pues no, la verdad es que no sé si exista, podría ser que existe, pero pues no lo tomé. De hecho, Roberto Hernández, Laida Negrete, Marta Sosa, mucha gente me ofreció, eh, con amigos de ellos que se ofrecían voluntariamente sin cobrarme porque todos sabían que yo no salí sin un centavo, ayudarme, darme ese apoyo con terapias y poderlo platicar. Y la verdad es que pues fue como un tornado y yo lo que buscaba en ese momento era estar solo, estar con mi familia, estar con mi hija. O sea, yo más allá, yo lo que buscaba era como poder irme a aislar un poco y comenzar a disfrutar mi vida que había perdido durante 2 años y medio. Entonces, pues como que fue pasando el tiempo y les dije que no era mi intención ir a las terapias. Tal vez hubiera sido bueno, pero pues no, hasta el momento no he ido a una terapia o a alguien así de ayuda. No lo he hecho. Ok, Antonio. Y bueno, dentro de todo este marco se reconocen que hay víctimas secundarias, ¿no? Es decir, personas que se ven afectadas por lo que sucede. En este sentido, tu familia. ¿Ellos de qué manera se ven afectados por toda esta situación? Mira, yo creo, y siempre lo he dicho, que cuando metes a alguien a la cárcel, no metes a una persona a la cárcel. Lo que haces es meter a una familia entera, a una colonia entera, o sea, la verdad es que, o sea, a la calle entera, a la colonia entera, porque sufre mucho la gente. O sea, la verdad, te voy a contar una historia. Yo, cuando veo Presunto Culpable por primera vez, o sea, cuando yo miro el documental, yo había cosas que no sabía. Mi esposa trabajaba toda la noche, toda la madrugada, salía en la mañana y se iba a verme y estaba todo el tiempo allá conmigo y salía y tenía que regresar a la casa a hacer cosas y luego volverse a ir a trabajar toda la madrugada. Entonces, cuando yo vi eso, o sea, yo lloré muchísimo porque yo no sabía que eso sucedía. Mi mamá, por ejemplo, si tú la ves en todo el documental, nunca llora, más que en el momento donde yo me regreso, en realidad fue un error. Ella se mostró siempre fuerte, siempre ha sido así, y yo salgo del cubículo y alguien me dice, te hablan, entonces yo regreso y veo a mi madre llorando, entonces, o sea, fue muy fuerte ahí verla, porque yo siempre la había visto muy fuerte, entonces realmente toda la familia sufre, tanto física, psicológica, emocionalmente, o sea, los destrozan porque es
es carísimo, pierdes todo, abogados sin escrúpulos que te roban. Mi mamá estaba a punto de vender su casa, o sea, me decía ya en los últimos momentos antes de contactar a Roberto, me decía, voy a vender la casa, yo no sé, aunque vivamos en la calle, no, ya no lo hagas, no lo hagas porque no veo que exista la justicia, o sea, no vendas la casa, eso es absurdo, agarremos un oficio y que pase lo que tengan que pasar. Pero la verdad es que sí, o sea, yo una vez que salí me di cuenta de tantas cosas que yo no veía, pero mi familia sufrió mucho, o sea, gastaron unos dinerales tremendos. Había vecinos que mandaban comida porque no teníamos. Mi esposa algunas veces no tenía ni para el pasaje, entonces del reclusorio regresaba a la casa caminando. Son cosas que la gente que hace este tipo de cosas no toma en cuenta, no cree que esté dañando a nadie más que al supuesto violentador, al supuesto agresor, pero no es así. O sea, yo creo que debería de haber temas acerca de ayuda y apoyo psicológico y todo este tipo de cosas a las familias, que aunque seas culpable o inocente, la familia lo está sufriendo igualmente. Entonces, creo que podría haber un gran avance si hubiera ese tipo de ayuda. No lo sé, es mi opinión nada más. Sí, claro. Tienes, creo que toda la razón en ese sentido, porque efectivamente uno siempre habla del presunto agresor, pero difícilmente toma en cuenta lo que hay alrededor, ¿no? Amigos, familia, trabajo, prestigio, entre otras cosas. Quiero suponer, Antonio, que después de todo esto ha habido gente que se acerca a ti a solicitarte ayuda, apoyos, ¿no? ¿Qué Así es. haces en esos casos? Mira, yo siempre lo que hago es, lo primero que hago es explicarles que no soy abogado. O sea, ellos me dicen, es que quiero que veas mi caso. Mira, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si con la muy poca experiencia que yo tengo, podríamos ver el expediente y yo te puedo aconsejar algunas cosas que seguramente a nosotros nos funcionaron y encontremos un buen abogado? O sea, eso es lo que tienes que hacer. Pero lo que más les hago ver, de hecho, Roberto Hernández y yo hemos platicado mucho acerca de hacer un tríptico, ¿no? Un tríptico donde diga, según nuestra experiencia, qué puede hacer la gente que comienza en esta senda de sufrimiento de que te acusen de algo, seas culpable o no. Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente es, mira, yo lo que te recomiendo es, uno, léete el Código Penal, aprende a entender lo que te dicen los papeles que te dan en el juzgado. Tercero, lee tú el expediente junto con la persona que tú estás ayudando. Él sabe lo que sucedió, cómo sucedió, a qué hora sucedió, horas, momentos, segundos, minutos, lugares, cámaras, si había, si no, quién estaba con él, cómo probarlo. Y todo esto reúnelo en un cuaderno con errores que tenga el expediente, como mira, aquí dice que te detuvieron a las 2, pero estos oficiales dicen que fue a las 7, entonces esto es absurdo, que alguien está mintiendo, entonces esto se pone a contrapuesto en una hoja y vas sacando todas las cosas que tú crees que puedas probar que no son verdad y las que puedes probar que estuviste en otro lado, etcétera. Es decir, inmiscuirte tú como familiar e inmiscuir a la persona que está siendo acusada, que lamentablemente no lo hacemos porque nos da miedo, porque no, es que yo no sé de leyes, es que no le entiendo, pues ni modo, o sea, es algo que tienes que aprender para poderte defender. Entonces tienes que hacerlo. Eso es lo que yo les voy recomendando a grosso modo. Tú tienes que inmiscuirte. Con todo esto ya analizado por toda tu familia, puedes ir con un abogado y esto avanzará su perspectiva a una velocidad enorme, porque él va a decir, claro, encontraron todas las cosas, más lo que yo lea, pues esto va a ser un hit, te van a poder defender muy bien, etcétera. Entonces, creo que es lo que hay que hacer. Hay que tener cultura acerca de esto, tener un abogado de confianza. ¿Lo tienes? Esa es la primera pregunta que yo le haría a una persona que me pregunta, ¿qué hago? Cuando te sucedió, ¿tenías un abogado de confianza? No. Desde ahí estamos mal. No tienes un abogado que conozcas bien, que sepas que es honesto, que sepas que es honrado, que sepas que sí es bueno como abogado. Ya cuando tenemos el problema, lo buscas en media hora y encuentras al primero que te cae. Y eso es lo que genera una mala defensa. Entonces, a grosso modo, eso es lo que yo le digo a la gente que puede hacer. Perfecto. Me gustaría abrir un espacio para las preguntas del público, pero antes de ello, bueno, preguntar si estás de acuerdo. Y claro, Y antes de ello, hacerte dos preguntas más de parte del servidor. La primera,
Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en entender lo que estaba sucediendo? Y me refiero tanto a tu situación como el aspecto jurídico. ¿Por qué hago la pregunta? Me ha tocado ver en algunos juicios, por ejemplo, que presentan al presunto y de repente el juez comienza a decirle, a leerle que de acuerdo con el artículo fulano de tal, y luego le hacen preguntas al presunto y veo que se quedan en blanco. Me pregunto si a ti te sucedió y cuánto tiempo te tomó entender de qué se trataba. Sí, claro, sí, creo que si pensamos como en tiempos, creo que sí sucede así. Tú llegas, absolutamente estás perdido, no sabes nada, ni tus derechos, ni tus nada, o sea, no sabes nada. Y conforme va pasando todo el juicio, tú crees estar haciendo lo correcto junto con el abogado que te toque. Tú crees estar haciendo lo correcto. ¿Por qué? Hay un error que siempre nos sucede y es creer que la justicia existe y que todo lo que está sucediendo va a ser justo. Es decir, está la prueba de, no sé, ¿no? Está la prueba pericial de radisonato de sodio. Van a buscar pólvora. No la tengo, me están acusando de haber disparado un arma. Eso completamente probaría que yo no disparé un arma. Por lo consiguiente, no me podrían acusar de haber disparado un arma. Bueno, pues llegas al juicio y te dicen que eres culpable. Entonces tú te preguntas inmediatamente qué pasó, por qué aún no habiendo pólvora en mis manos o la prueba esta que detecta, ¿cómo se llama? Absorción atómica, ¿no? Que detecta si has tenido el golpe del arma cuando percute. Y entonces, o sea, sale negativo, pero de todos modos siguen diciendo que tú lo hiciste. Entonces es absurdo. Pero lo que tú no sabías es que tienes que hacer que se valide la prueba, mandarla no sé dónde, o sea, es absurdo. Y el juez lo que hace es decir, pues tu abogado no la mandó, yo no sé. Está esto, pero tu abogado no lo presentó. Sí, cierto, con esto probarías que no eres tú, pero el abogado no chambeó, como diciendo, pues es tu culpa. Todo esto, lamentablemente, dura todo el juicio. O sea, tú para cuando comienzas un poco a entender, ya estás sentenciado, desgraciadamente. Pero ahora viene una apelación que todavía no entiendes. Entonces, meten la apelación, pasa la apelación y cuando tú la lees después de un tiempo dices, esto es una burrada, está súper mal hecho, cualquiera lo hubiera hecho mejor. Entonces, la verdad es que lamentablemente conforme te van pasando las cosas es conforme entiendes. Sí, este lenguaje que te van diciendo, la verdad es que es súper complicado entenderlo, a más de que algún abogado te lo explique, la verdad es que no se entiende porque no tiene nada que ver con ninguna otra materia que viste en la escuela, o sea, nada absolutamente. Entonces es muy complicado. Yo he visto que cuando la gente ya sabe en qué se equivocó, por qué está ahí, cómo se hubiera podido ir libre, ya tienen sentencia, apelación y amparo terminados. Después de eso, ya tu mente ya tiene como de, ya entendí por qué me acusaron aquí, ya entendí que hice mal, ya entendí que no debí de haber hecho, o sea, qué tonto, pero desgraciadamente pues, se ha acabado tu tiempo de poderte defender. Entonces, es muy complejo, la verdad. Suena como si el detenido no fuera tomado en cuenta para nada. Por supuesto. Ujú. Oye, y otra pregunta, tú tocabas el tema de los abogados. De repente aquí en el gremio de los académicos, todo el mundo dice es que hay que investigar al abogado, ¿no? Suena bien desde el gremio académico, pero desde una persona civil, alguien, una persona ajena a esto, ¿qué le recomendarías tú a la gente para que pueda de alguna manera poder identificar que alguien es un buen defensor? Mira, de antemano, yo en algún momento, mientras estaba con Roberto Hernández y gente muy importante del medio que tenían algunas pláticas, llegué a escuchar una conversación donde decían que algunas personas proponían que hubiera una base de datos de los abogados y que ahí se subiera cuántos casos han tenido, de esos casos cuántos han ganado, cuántos han perdido, qué estudios tiene, si tiene una especialidad, si ha seguido estudiando, ¿no? Como un médico, ¿no? Que cuando entras al consultorio ves todos los diplomas que tiene, todo lo que ha estudiado, que es por gusto, no es obligación que un médico tenga todo eso.
Pero, o sea, se planteaba algo así, yo entre la plática escuché, me pareció muy bueno, ¿no? Porque no tendrías necesidad. Ahora, lo que sucedería ahí se sobreentiende, es que tú buscarías al mejor abogado, no al peor. Si el peor nunca tiene casos, entonces nunca mejoraría. Sería como decir que en el Seguro Social solo te opere el que lleva 10 años operando y el que va empezando no te opere. Entonces, ¿cómo hace sus prácticas? Entonces nunca va a hacer prácticas, entonces nunca va a aprender. Entonces causa un problema. La verdad es que es muy difícil saber si un abogado es bueno o malo, pero me ha tocado ver gente que tiene un problema mercantil y agarra un abogado, de, ¿cómo se le llama? No mercantil, Familiar, civil, penal. penal, exacto, un penal, ¿no? O tienes un problema penal y le preguntas que te asesore uno de lo familiar y no esté especializado. Entonces, la verdad es muy difícil. Lo que hay que hacer realmente es casi como conocer a tu vecino. O sea, conocer a un abogado, investigar quién es, preguntarle cosas. A mí me daba miedo preguntarle a mi abogado porque yo decía, ¿qué tal que se enoja y me deja el caso? Mejor no le digo nada. Y ese es un error. Todos deberíamos de tener la libertad de poder hablar con el abogado y ser muy claro. Oye, a mí háblame claro y dime cómo le vamos a hacer, cuál es la estrategia. ¿Esto está bien? A mí no me parece que esté bien eso y no es por cuestionarte. Explícame cómo va a funcionar esto. Y es lo que no tenemos como una cultura, o sea, no buscamos que nos rinda cuentas el abogado, sino confiamos ciegamente en él. Decimos, pues él es el que sabe, todo va bien, sí, está bien, muchas gracias. O sea, entonces yo creo que es eso, o sea, realmente a eso me refería yo con inmiscuirte en el caso. Tienes que entender para que cuando él te diga, es como un mecánico, ¿cómo le haces para encontrar un mecánico que no te robe? Llegas y te dice, no, pues son las bujías y tu carro no usa, o sea, si tú no sabes, tú vas a decir, pues está bien, son las bujías, ¿no? Si tú tienes una noción, le dices, espérame, a ver, este carro no usa bujías, ¿no? O sea, Nel, o sea, tú me estás queriendo engañar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ya no te quiero como abogado, voy a buscar a alguien más. No sé, la verdad es muy complicado, pero pues creo que está la escuela abogada, escuela nacional de abogados. O sea, La yo creo que barra. la barra, yo creo que se podrían acercar a esos lugares donde yo presupongo que te pueden recomendar a alguien que sea muy bueno. No lo sé, la verdad es muy complicado eso. Ok. Antonio, a mí me gustaría cerrar con un último apartado, pero antes de ello, me gustaría abrir un espacio para la gente que pregunta. Por aquí veo que tenemos algunos comentarios en el chat. Eh, Me gustaría más que leer los comentarios a nuestro invitado, que ustedes pudieran prender su micrófono, quien guste, y nos pudiera compartir lo que tiene en mente, lo que le gustaría decir. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Carmen Chuquimia, por aquí haces unas preguntillas. ¿Serías tan amable de prender el micrófono y hacerlas directamente? Me gustaría que fuera más interactivo, Carmen, si estás por ahí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Mi pregunta iba en el sentido de que usted que ha estado tanto tiempo recluido, si han recibido algún tipo de tratamiento para, no sé, recomponer su conducta o su forma de pensar, y si ha habido algunos reclusos que han vuelto por reincidencia en la denuncia. Carmen, disculpa, yo te escuché muy poco. Si pudieras acercarte un poquito más al micrófono. Y yo tampoco escuché muy bien. Me preguntaba si usted que ha estado tanto tiempo si ha recibido algún tipo de tratamiento durante todo ese tiempo para de alguna forma modificar su comportamiento. Y si ha habido también recursos que han vuelto por algún delito, han sido reincidentes. Esa es mi pregunta. Más o menos dice así, Antonio, Oye, que si en el tiempo que estuviste encerrado recibiste algún tipo de tratamiento. sí, no, ninguno, ya lo habíamos dicho. Sí, pues, si se refiere a un tratamiento, ¿cómo se dice? ¿Psicológico o psiquiátrico? No, ¿verdad? Psicológico. No, ningún tratamiento, la verdad es que no sé, no acepté ningún tratamiento. Y creo que la otra pregunta era, hizo otra pregunta, ¿no?
Sí, la segunda me costó trabajo. Carmen, si me la escribes, por favor, y ahorita se la realizamos, porque sí, me costó un poquito de trabajo escucharte, por favor. Bueno, en lo que Carmen nos escribe su pregunta, porque tenemos ahí un problema con el audio, me gustaría solicitarle a Quevedo, por aquí tenemos a Quevedo que también nos regaló un comentario. Quevedo, si gustas prender tu micrófono y compartirnos tu comentario. Ah, dice que veo que no puede hablar porque está en la oficina. Ah, ok, bueno, aquí nos dice que Perdón, ¿me más. escuchas? ¿Me escuchas? Soy Rocío Quevedo. Ah, adelante, Rocío. Hola, no te quiero hacer una pregunta. La verdad es que te quiero felicitar, porque yo sé que todo esto que viviste no fue nada bueno ni para ustedes, tu familia, tu mamá, pero eres un guerrero porque lo has sabido manejar bien. De verdad, te felicito. Te felicito por el rumbo que está tomando tu vida, porque vivir ese infierno es otra cosa inimaginable, es un mundo que nadie nos imaginamos. De verdad, es que solamente es felicitarte, eres un grande. Muchas felicidades. Muy amable. Buenas tardes. Quevedo, gracias. Rocío Rasguido, veo que también por ahí nos escribiste algo. Te invito a prender el micrófono y compartirnoslo si eres tan amable. ¿Escucha? Hola, Hola. no sé si te escucha. Sí, Sí, te escuchamos, Rocío. Bueno, yo por parte, sinceramente, me siento emocionada en escuchar las declaraciones que él hizo, porque nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina vivimos en un barrio que económicamente capaz que no es el más alto, pero dentro de todo estamos rodeados acá de mucha delincuencia. No tan al extremo, pero bueno, sí hay casos, por ejemplo, que yo escuchaba a él que decía que la policía muchas veces decía que lo culpaban por cualquier cosa. Bueno, acá es así, sinceramente la policía dice, para que lo detengan a aquella persona, tenemos que culparlo que nos robó esto, que nos robó aquello. claro. Pero hay tanta injusticia que, ¿qué hacen? Las personas que son delincuentes entran y al otro día salen. ¿Por qué? Porque lo culpan como una detención por, como por, ¿cómo le puedo explicar? Que le hacen que como que ellos lo han detenido solamente en estado de prevención Sí, claro, por y algo ellos muy salen, sencillo. sí, sí, por algo sencillo, al otro día salen. Por ejemplo, por ahí la gente que es víctima no recupera sus cosas, o sea, nosotros pasamos toda esa injusticia. También pasa que las leyes, capaz que es ahí como México, que las leyes no van acorde, el juez no va acorde a las leyes, no cumple con la función que tiene que hacer. Y bueno, yo por ahí explicaba eso, que por ahí el Estado como que no sería justo, el Estado le dé una ayuda económica porque hay muchas víctimas y que son familias completas muchas veces que son culpables de eso. Capaz que en el caso de él no fue, pero hay casos acá que sí. No sé si es que se me entiende más o menos. Sí, claro. Muchas gracias, Rocío. Ya tenemos aquí la pregunta complementaria de Carmen que decía que si en el tiempo que estuviste ahí llegaste a encontrar personas reclusos que hayan sido reincidentes. Sí, claro. De hecho, hay un dormitorio absolutamente de pura gente reincidente. Y según lo que yo creo, o sea, es decir, este es mi análisis y mi opinión, pues sucede algo muy extraño. Hay personas que tienen colmillo, vamos a decirlo de esta manera, es decir, para la gente que nos ve de otros países, cuando decimos aquí colmillo, eh, nos estamos refiriendo a, a personas que ya conocen el método para, perdón, es que me están aquí marcando. Perdón, ¿cuál era la que estamos diciendo? Ah, nos comentabas si habías visto reincidentes en el Ah, tiempo que sí, estuviste ahí sí, encerrado. pues hay gente que ya tiene medida la situación, es decir, cometen delitos que ellos saben que o no van a quedar detenidos o van a salir muy pronto. Por ejemplo, aquí el fardeo, robo a tienda departamental. El fardeo parece que está penado casi siempre como por un año de cárcel o tarda el juicio un año y vuelves a salir. Entonces hay gente que se especializa, suena chusco, pero así es, en ese fardeo, porque saben que pueden entrar y salir, entrar y salir, pero mientras no entran, se llevan unos dinerales tremendos, a mucho dinero,
Entonces, pues es eso, o sea, realmente el que se dedica a eso ya se sabe el modus operandi, o sea, ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe que tiene que tener dinero guardado, o sea, ya sabe todo eso. La gente que se queda es gente que no sabe todo eso, que no está maleada, que no tiene esta presunción de decir, ah, yo sé, o sea, si me agarran con un chesco, con dar dinero, salgo. Entonces, pues sí, sí hay mucha gente reincidente, sin lugar a dudas. También, la verdad es que se ha dicho, yo lo he dicho muchas veces, hay mucha gente inocente sin sentencia, es decir, hay una prisión preventiva. Entonces, si hay presunción de inocencia y todavía no te prueban que tú fuiste el que cometió el delito porque estás encarcelado hasta 5, 7, 10 años. Es absurdo después de 5 años decirle a alguien, ah, nos equivocamos, perdón, lo cual quiere decir que si el 60% de la gente aún no tiene sentencia, el 60% de la gente se presume inocente. Entonces sí, sí los hay, o sea, no quiero decir que no hay criminales en el mundo, sí los hay en todos los países, pero pues son los que menos, porque ellos conocen el sistema. Los que estamos desprotegidos somos los que no conocemos el sistema, que no nos dedicamos a eso. Ujú. Ok, Antonio, gracias. Me gustaría cerrar este espacio antes de hacerte la última pregunta con una pregunta que tiene Arlet Sánchez. Arlet, si gustas prender tu micrófono. Sí, muchas gracias darme la oportunidad. Creo que ya estamos casi por concluir. Yo tengo pues muchas preguntas, no he tenido el gusto de conocer el caso. Muchas veces me habían platicado, me habían recomendado el documental y quedaba ahí. Nunca lo he visto. Me suena interesante, yo estudio Derecho y me resultan muchas preguntas pues en este proceso, ¿no? Que llevaste. Una de las preguntas es si en algún momento pensaste quién te había mandado ese abogado que no te ayudó. O sea, porque como como nos platicas, pues que pues él nada más te decía, sí, todo está bien, todo está bien. A mí me da a entender entonces que hubo ahí como algo turbio en cierto, o sea, de presentarte a alguien que ni siquiera te ayudara, ¿sí? O sea, no sé si en algún momento pensaste de dónde venía esa persona, ese abogado, si fue con alguna otra intención, entorpecerte el caso, no sé. Esa es una de las preguntas. Dos, si la razón por la que te culparon de cierta manera, no sé, si tú nos platicas pues que hubo una confusión, pero a mí me da a pensar que entonces en esa confusión hubo alguna intención adicional a que fuera a tu persona pues culparte. No sé si a lo mejor dijeron, ah, pues necesitamos una persona meterla y pues a tal, ¿no? O sea, primero que nos encontremos. No sé si fue así de esa manera. Y la tercera pregunta es, nos platicabas que te fuiste a la apelación, te dan una sentencia de 20 años. Después de eso, ¿qué pasa? ¿Se amparó? ¿Y cuál, o sea, cuál fue la definitiva para decir si, pues, no fuiste culpable o no sé en qué finalizó ese proceso? Ok, espero recordar. Voy a empezar de la última a la primera para ver si no me recuerdas. Bueno, después de que yo apelo y me la confirman, ya entra Roberto Hernández, ya entra un verdadero abogado como es Rafael Heredia, ya gente conocedora del tema, no un abogado, El abogado que yo tuve, este abogado que alguien, o sea, en algún lado, yo creo que afuera del Ministerio Público, o sea, llegó, se ofreció, no sé, llegó de alguna manera, resultó que había falsificado su cédula profesional. Él había presentado una fotocopia de una cédula que había sido emitida en Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, es decir, pues que había falsificado sus documentos, es decir, no era abogado. Por lo consiguiente, yo estuve en indefensión sin haberlo sabido. Y gracias a eso, yo obtengo un nuevo juicio. Y es cuando se puede grabar todo este juicio. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó a grosso modo. Te invito a ver Presunto Culpable. Está emocionante, hay de todo. Hay acción, terror, suspenso, amor. Vela, a lo mejor, no sé, si te gustan las leyes, es bastante buena. La segunda pregunta, la del abogado, ¿cuál fue la primera?
Esa, la del abogado. La segunda es si supo alguna razón por la que lo culparon de cierta manera o solamente fue a No, necesitar una persona yo estoy seguro que, o sea, según ya después de mucho tiempo y de investigar y de preguntar y vecinos, amigos, conocidos, pues después de mucho tiempo, pues supimos que matan a esta persona y con él viene su primo, me parece que es, y lo acusan a él. Realmente el expediente comienza con él como el acusado. O sea, también es algo absurdo que tú vengas con un familiar, maten a tu familiar y te culpen a ti como si hubieras sido tú el responsable. Era un niño de 17 años. Se lo llevan a la delegación y pues yo presupongo que sucedió lo mismo que conmigo y entonces lo que él hizo fue señalar al primero que se encontró por la calle. Vamos a sacarte, porque de hecho a mí cuando me detienen y me suben al automóvil, esa persona viene de un lado mío. Entonces yo presupongo que fue eso. O sea, ¿sabes qué? Yo me quiero escapar de esto, fuese, y así fue como sucedió. Entonces la gente decía, estuviste en un mal momento, o sea, en un mal lugar, en un mal momento. Pero me parece que fue así. Y luego yo presupongo que todo fue aferrarse, ¿no? O sea, tú ya metiste a alguien a la cárcel, aunque no haya sido, y aunque tú lo sepas, ya, o sea, ya tú ya no te puedes echar para atrás. Tú lo que haces es decir, sí, 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 tú estabas, tú fuiste, y ya, porque sabes que si no, de hecho hay una parte, no recuerdo si sale en el documental, donde le leen que la ley dice que si tú mientes para culpar a alguien más, tú también te puedes ir a la cárcel. Entonces lo leen antes de preguntarle cosas y como que ya lo ves dudando, ya dice, híjole, es que, pues sí, sí estabas, o sea, entonces yo creo que fue eso, yo creo que fue algo no orquestado, sino algo que fue sucediendo. La tercera pregunta, ¿cuál era? ¿En qué terminó esta sentencia después de la apelación? ¿Te amparas? No, ya no, bueno, ¿O cómo fue que saliste? O sea, me ¿cuál fue debo, el...? no sé la verdad porque no soy abogado, pero después de que se dan cuenta que mi abogado era falso, había falsificado su cédula, yo estoy en indefensión, me devuelven el juicio y vuelvo a tener todo el juicio, pero ya con un abogado de verdad, Rafael Heredia y Salvador Herrera, junto con el apoyo de mucha gente, Roberto Hernández, Laida Negrete, etcétera, etcétera. Y la sentencia es replicada y luego cuando apelamos y llega a salas ya con algo bien hecho, ya lo analizan y deciden que yo soy inocente por duda razonable. Entonces, Muchísimas es la gracias. manera, sí, o sea, es algo absuelto, digamos. Absuelto, sí, claro. Gracias. ¿A ti? Gracias por tus preguntas. Pues, Antonio, la pregunta final con la que me gustaría cerrar. Después de que tú sales, bueno, supongo que tu vida cambia y que todo eso te lleva a reconstruir tus planes de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué hiciste después de salir de y a qué te dedicas hoy? Ok, mira, después de que yo salgo, pues hubo un tiempo, obviamente, como lo que malamente podríamos llamarle reinserción a la sociedad, es decir, pues tú sales con miedo, ¿no? Yo me daba miedo salir a la calle. Yo salía a la calle y veía una patrulla y me temblaban las piernas, pues estos problemas que ya hemos platicado, que te queda como este problema psicológico, de miedo, de angustia, todo esto. Yo duré un poco de tiempo así, viviendo en la casa de mis suegros. Después de eso, ya, mis amigos empezaron a lograr que yo saliera, o sea, me invitaban, hicieron alguna fiesta para celebrar que había yo salido. Poco a poco me ayudaron todos juntos, mi mamá, mis amigos, todo el mundo, me empezaron a ayudar para que yo empezara a darme cuenta que ya estaba yo afuera. Y luego empezó todo el trabajo del documental, etcétera, etcétera. Todo eso, a mí me tocó dar pláticas en muchas universidades, TEC de Monterrey, La Salle, fui a Monterrey a dar unas pláticas, o sea, es decir, la verdad es que me pasaron cosas muy buenas que creo que me sirvieron para empezar a sentirme mejor. Yo tuve la oportunidad de ir a Nueva York a unos premios, a Los Ángeles, Cincinnati, a un foro era como de proyecto de inocencia, como de Innocence Project, algo así, a un foro, etcétera. Y todo esto creo que pues me fue como ya soltando un poco, me hizo empezar, el que la gente me saludara y me dijera, te felicito, qué bueno que estás afuera,
todo eso a mí me empezó a hacer que yo me empezara a sentir bien con lo que había hecho, que empezara, ahora me dicen, es que perdiste 2 años y medio, y yo digo, no, no perdí 2 años y medio, los ocupé muy bien. Hicimos lo que pudimos hacer y sirvió para algo, entonces no siento que los perdí, siento que aunque ya estaban aparentemente perdidos, los aproveché lo más que pude, entonces pues me empecé a sentir bien. Todo ese tiempo, obviamente estar con mi familia, con mi hija, ahora tengo otro hijo, o sea, tengo 2 hijos, estar con mi esposa, el darme cuenta de cómo la gente me apoyó, me quería, mi mamá, mi esposa, porque si no mal lo recuerdas, no, me caso ahí con la que era mi novia, teníamos muchos años, decide que podemos tener un bebé mientras yo estoy ahí, o sea, es decir, estas pruebas de amor y este estar juntos y este apoyo, pues la verdad es que me hicieron sentir muy bien y me empezaron a hacer que yo comenzara a olvidar y comenzar a darme cuenta que verdaderamente se puede aprovechar la vida, ¿no? Y además estas pláticas en las universidades, yo lo que les digo no es, no voy a una universidad a decirles, ay, pobre de mí, lloren, porque no, lo que hago es ir a decirles, mira, yo no lo hice y yo estaba ahí y pude haber perdido 20 años de mi vida por algo que yo no hice. Ahora, por un celular hay chicos en la cárcel 10 años. Por un celular hay chavos que les echan 5 años. Y aparte todo el dinero que pierde tu familia, todo lo pierdes, pierdes tiempo, pierdes tu vida. Entonces mi plática va en base a eso. O sea, no arriesgues tu vida por algo que es tonto, porque es tonto. O sea, un celular te lo puedes comprar con 2 semanas de trabajo, 3 o 4. No sé, pero es algo muy sencillo. O sea, realmente no te arriesgues, no, no le des la oportunidad a la ley de que te detenga y te meta a ese lugar por algo tonto. O sea, aprovecha tu vida. Cada segundo vale y cada segundo cuenta. Entonces, realmente esta plática, pues yo creo que me ayudó a mí personalmente, me hizo sentir bien, me hizo asimilar que ya había yo salido, que estaba yo bien, que estaba con mi familia. O sea, es decir, comienzas a valorar todo lo que tienes, sin importar lo que sea. Si hoy tengo para comer muy poco, no importa, y si tengo que compartirlo, lo comparto. Entonces, pues esto te da un poco de madurez. Creo que eso fue lo que hizo la cárcel conmigo, hacerme madurar muy rápido, porque yo entré soltero, salí casado, entré soltero y salí papá, ¿no? O sea, la verdad es que mi vida cambió así como en un huracán, pero muy bien, todo depende de tú qué quieres hacer con lo que te toca, ¿no? Yo recuerdo una canción de Los Aldeanos que dice, la vida es una mano de dominó y hay que jugarla como vino, o sea, no puedes estarte quejando. Ahora me dedico a hacer música, me dedico a ayudar a gente que no tiene los recursos. Yo cuando quería hacer música, pues no había quien te dijera, vente, graba, vente, haz, vente, vamos a, mira, te voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Ahora es lo que hago, o sea, tengo un estudio de donde es autosustentable porque pues gano muy poco o casi que son como donaciones, y la gente que no tiene y tiene mucho talento yo la apoyo, y la gente que quiere lograrlo aunque no tengan tanto talento los apoyo, y así, o sea, entonces algo que me hace sentir bien porque trato de ayudar a quien puedo. También hago mi música, estoy en plataformas, etcétera, aparte de vivir con mi familia. Y bueno, sigo reparando cosas, o sea, la verdad es que eso es una cosa que a mí me apasiona poder hacer que algo que no sirva, sirva de nuevo. Entonces, no sé, es algo que me hace sentir bien, a mí me gusta sentirme útil en todo momento. Y entonces yo llego a la casa de mis amigos y se ríen porque luego estoy así de que veo el apagador que tiene los cables de fuera y estoy así de platicando con él, ay, sí, no sé qué, y se ríen, me dicen, es que ya deja ahí, no, 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 es que, o sea, ahorita va a quedar bien, o sea, no te preocupes, va a quedar chido, no te voy a cobrar. Entonces, pues la verdad es eso, ahora me dedico a sonreír, o sea, me dedico a sonreír, a estar con mi familia, a trabajar mucho, porque la verdad es que con eso de la pandemia se puso dificilísimo, pero pues nada, o sea, esa actitud a la vida hay que hacerlo. Si quieres hacer algo, hay que hacerlo, todo se puede. Y pues nunca te digas que no puedes. Una vez me dijo mi hermano, nunca digas no puedo ni jugando. El subconsciente no entiende bromas. El subconsciente todo lo que le dices se lo cree. Entonces, siempre piensas, sí se puede y sí se puede. Antonio, hablas de que tu estudio es autogestivo y por ahí comentaste el asunto de las donaciones. ¿Hay alguna forma en la que si alguien de los que nos acompaña te quisiera apoyar, pueda hacerte llegar alguna donación? Pues yo creo que podría ser directamente, no sé, como en PayPal o algo así. La verdad es que yo nunca cobré, por ejemplo, por dar una plática, o sea, nunca llegué y dije, denme tanto, ¿no? O sea, yo
algunas veces cuando yo di una plática me decían, mira, toda la gente se cooperó y te dio esto, pues muchas gracias, porque la verdad es que yo no vivo del aire, ¿no? Entonces yo trabajo mucho para poder venir a dar una plática. Pero este apoyo que me dan, pues a mí me ayuda mucho. Entonces, pues podríamos ver la vía, ¿no? Si alguien tuviera el gusto, quisiera. eh, la verdad es que no me gusta recibir muchas cosas así, casi siempre lo que me gusta es dar algo a cambio. Si quisieran hacerlo, podríamos hacerlo. No, no lo veo como viable, ¿no? O sea, la verdad es que me da un poco de pena, pero podría ser, o sea, si gustaran o si alguien me dice, oye, puedes venir a dar una plática o algo, te podemos cooperar algo, también es válido. Ok, sí, está por algo la pregunta porque, bueno, a final de cuentas, uno agradece a las personas que nos brindan el espacio y esperemos ya que la gente que escuchó esto por allá haya alguien que pues, esté dispuesto a sumarse a la causa, la verdad sería excelente porque no son cosas que uno aprende cuando está en la escuela y uno agradece toda esa información porque es formación continua, estimado Antonio. Bueno, pues ya para no quitarte mucho tiempo, porque sé que por ahí tienes algunos compromisos, tenemos aquí al maestro Toriz, que fue el que dio la plática introductoria, que nos va a regalar unos comentarios finales. Maestro Toriz, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, por Sí, favor, claro. maestro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por compartir esta experiencia de vida. Y realmente es uno de tantos casos que hay a lo largo del país. Y una de las cosas preocupantes y lamentables es que los operadores de justicia que estuvieron inmiscuidos dentro de esta situación, muchos de ellos siguen laborando, muchos de ellos siguen ejerciendo, sin haber recibido alguna situación, alguna sanción correctiva, más que la exposición social. Maestro Roberto, lo perdimos. Ah, me parece que tiene por ahí un problema con el audio. Sí, lo acabamos de perder. Una ¿Me escuchan? ¿Me disculpa. escuchan? Ah, Ah, ya, sí, ya. ya quedó. Otra vez lo perdimos. Maestro Roberto, ¿estará por ahí? Caray. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Ya, ahí ya lo escuchamos, maestro, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ok, ahí lo escuchamos. les comentaba, esta situación de que estas personas, estos operadores, gente que estuvo inmiscuida en el caso, pues no recibió un castigo ejemplar, un castigo que sirviera de parteaguas para que otras personas que siguen ejerciendo este tipo de prácticas dejaran de hacerlo. También concluimos que la justicia es elitista. Eh, la gente que no tiene los medios, que no tiene los recursos, lamentablemente que no tiene los contactos, tiende a pagar este tipo de situaciones. Muy cruel, muy lamentable, pero es verdad, la justicia es elitista. ¿Cuántos casos han habido de homicidio últimamente? Casos de feminicidio, desgraciadamente en estos días, y no se ha encontrado al responsable. Pero en casos donde la familia afectada es de empresarios, es de extranjeros, pues vemos que hasta sale el procurador a pedir disculpas y ofrecer disculpas y en cuestión de un día ya se tiene al responsable. Son cosas surrealistas que solamente pasan. Quiero pensar que solamente pasan aquí en nuestro país, lamentablemente. Y si a todo esto le añades lo que comentábamos en un inicio, la falta de capacitación, la falta de conocimiento, la falta de ética profesional al dar una clase en un tema que no es tu materia, que lo desconoces y que estás reproduciendo patrones erróneos praxis, de práctica pericial, es muy lamentable. Es, es muy lamentable. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta situación? Como comentaban, busquen gente que realmente esté capacitada, preparada. ¿Dónde lo pueden buscar? Tenemos el internet, googleen el nombre de la persona, googleen el nombre
abogado, del perito, del juez, y vean qué antecedentes tiene, vean qué formación académica, qué logros a nivel de investigación, a nivel de trabajo, a nivel de estudio tienen estas personas. Desgraciadamente en la parte forense, en la parte pericial, es muy fácil encontrar muchos charlatanes. Es muy fácil encontrar gente que lucra con el dolor de los demás. Incluso en la formación académica, cuando tomas algún curso, algún diplomado, algún taller, gente que ostenta cargos como doctor, como maestro, como licenciado, y pues no tiene ningún cargo de este tipo. Entonces, eh, infórmense, lo que siempre menciono, infórmense. Hay muchas formas, actualmente tenemos muchos medios, mecanismos de poder obtener información y de poder estar al tanto de toda esta situación lamentable que realmente no quisiéramos pasar, pero que muchos o la mayoría pues está latente a que puede ocurrir esto, estar en el lugar y en el momento equivocado. Muchas gracias por la invitación y espero tener la oportunidad de seguir compartiendo el espacio con ustedes. Maestro, gracias a usted por acompañarnos, por los comentarios finales. Y bueno, pues, estimado Antonio, no te quitamos más tiempo. Le decía a Maite si gusta hacer el cierre de este pequeño espacio. Claro que sí, Liz. Pues de parte de Iniciativa Iber AC para la Prevención del Delito, le otorgamos el presente reconocimiento a José Antonio Zúñiga Rodríguez por su destacada participación como ponente en la conferencia online La práctica pericial y el sistema penitenciario presunto culpable, celebrada el día 21 de abril del 2022 con el tema La importancia de una debida praxis pericial. Y pues bueno, Antonio, me gustaría cerrar preguntándote si hay, por ejemplo, vemos que por aquí en el chat hay gente que sí le gustaría mucho colaborar con tu proyecto, si tienes ahí algún lugar al que se puedan regalar el donativo, apoyarte de alguna manera, no lo pudieras compartir, sería excelente. Sí, bueno, mira, si es posible, quisiera darte mis redes sociales. Es bastante sencillo. En Adelante. YouTube estoy como Presunto Culpable Músico Oficial. Así estoy, Presunto Culpable Músico Oficial. En las demás plataformas como Instagram, TikTok y estas plataformas estoy como TZ Presunto, o sea, Toño Zúñiga Presunto, TZ Presunto. Y bueno, pues digo, no sé, la verdad es que no sé cómo lo podríamos hacer. Me supongo que podría ser algo así como ¿cómo se llama esta cosa? Por PayPal o algo así, o creo que hay unas plataformas para poder hacer donaciones. Podría crear una y no sé si dártela a ti, ponerla en la publicación o hacer algo así por el estilo, porque directamente pues no tengo ninguna, porque realmente nunca lo he hecho. Ok, pues si tú estás de acuerdo, mi estimado Antonio, ya nos pondríamos de acuerdo contigo y vemos la manera de que la gente pueda hacerte llegar, pues de alguna manera el apoyo, el agradecimiento, como ellos lo consideren. ¿Te parece bien? Ok, muy bien. Pues Antonio, yo te agradezco de antemano de parte del equipo de Iniciativa Iber. Justamente nuestro interés es este, ¿no? Procurar acercar información a la gente para que la gente sepa cómo puede ayudarse en la circunstancia en la que se encuentra. Y esta es una de las tantas que son importantes difundir, bueno, para que la gente sepa a quién acercarse, que no está sola. Yo te agradezco mucho. Por aquí hay muchos agradecimientos también en el chat, por el ejemplo que das, por que tienes el valor de compartir. A nombre de todo el equipo de Iniciativa Iber y de las personas que nos están acompañando el día de hoy, siendo las 15 horas con 28 minutos del 21 de abril del 2022, damos por terminado este espacio. Nuevamente agradeciendo a ti, al ponente que nos acompañó. Estamos en contacto, si nos lo permite, nos gustaría compartir un poco de tu trabajo a través de la plataforma y Iniciativa Iber. Por supuesto. Para mí Perfecto, bueno. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Esperemos que puedan seguir con nosotros, con ustedes, Antonio Zúñiga. Estamos en contacto. Cualquier cosa que gusten, para ponernos de acuerdo con la de Antonio, tienen ahí en el chat los vínculos para las páginas de Iniciativa Iber y así vamos haciendo el contacto con Antonio. Antonio,
Te deseo una buena tarde. Gracias por todo. Seguimos en contacto. Igualmente. Buena noche a todos. Noche, tarde a todos. Buenas tardes, Antonio. Gracias. Felicidades y gracias por compartir esa experiencia. Un saludo enorme de San Luis Potosí. Gracias nuevamente. Te felicito. Gracias, Esteban. Bueno, pues despedimos, cerramos la plataforma. Que tengan buena tarde. Hasta la siguiente.